Reanudar grabación. Listo, arrancamos entonces. Dice que yo pueda ver la sala de espera y me dice que hay. Pero si la veo yo, la ven todos, ¿no? Bueno, si alguno ve que hay alguien que esté esperando, avíseme. Bueno, arrancamos. Por suerte con ustedes nos habíamos alcanzado a presentar en una clase presencial. Creo que con la mayoría de ustedes estuvieron en esa clase y nos conocimos personalmente. En mi otra materia, en la de Ciencia de la Educación, nos vamos a conocer de esta manera, de manera virtual. Bueno, la materia nuestra se llama Psicología Social del Turismo, pero les cuento que históricamente en el plan había dos materias de psicología, que una se llama Psicología General y Evolutiva, y otra se llamaba Psicología Social. Y en determinado momento, en una remodelación del plan, se juntaron en una sola, pero dejaron en los contenidos mínimos algunos contenidos de lo que era la psicología general. Nosotros prácticamente vamos a limitar en los contenidos de la psicología general a la primera unidad y a la segunda unidad. Bueno, en la presentación también tendría que decirle que me llamo Jorge Carri y estoy acompañado en esta materia por César Menghini, que va a estar con ustedes los miércoles. Y alguien me dice que hay... A ver si puedo dejar entrar. Me dijeron que había alguien. No, bueno, parecía que había alguien en la espera, pero aparentemente... A ver, pará. Ahí está, entramos a un integrante más. Parece que me avisa el programa. Bueno, entonces les contaba que mi nombre es Jorge Carri, soy un psicólogo desde hace muchos años. Yo me recibí en los años 76, en el año 77 o 77, en La Plata. Mi duda tiene que ver con que mi facultad estuvo cerrada por el proceso militar, estuvo cerrada 8 meses, y entonces yo me recibí cuando reabrieron, y además les cuento también que no solo esperé a que me reabrieran, sino que me costó bastante volver a entrar a la facultad. Me daba miedo que cuando fuera a entrar viniera un militar y me dijera, vamos, y me llevara, ¿no? Pero bueno, al final de todo me terminé recibiendo. Y bueno, y he sido psicólogo siempre en salud pública de la provincia de Neuquén. Terminé mi carrera como psicólogo en el servicio de salud mental del Hospital Castro Rendón. Soy profesor en esta universidad, en la Universidad del Comahue hace muchos años, aunque la carrera de psicología es mucho más reciente. Yo ya era profesor en la carrera de Ciencias de la Educación. Y bueno, además fui presidente del Colegio de Psicólogos en algunas oportunidades y también, bueno, participé en muchos comités de salud mental, de suicidio. Y una de las condiciones que no están tan consignadas en mi currículum formal es que soy un gran admirador de los grupos y por eso he contribuido al funcionamiento de muchos grupos de autoayuda y de terapia. Bueno, esto es para la presentación formal. Pero la materia, y ahora sí me pasa que no pasa. Ay. Ahí pasó, muy bien. Muy bien. Verán que aparece un parlantecito, pero el audio está desconectado. Pero la cuestión está en lo siguiente, ¿qué es lo que pretendemos nosotros en esta cátedra lograr con ustedes? Queremos que ustedes se vuelvan sepan muchísimo de psicología, que aprendan más que yo, y me gustaría, pero no creo que esté dentro de las aspiraciones realistas. Entonces nosotros tenemos aspiraciones relativamente acotadas con respecto a la cátedra, ¿no? Sabemos que la psicología es importante para ustedes,
y que puede permitirles verles algunos fenómenos al turismo que no se ven con otras asignaturas, pero objetivamente ustedes no necesitan de la psicología como para poder ejercer bien su función como licenciado de turismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra pretensión con la cátedra? Más que darles una enorme cantidad de conocimientos, es corregirles errores fundamentales que tenemos en el pensamiento vulgar sobre la psicología, ¿no? O sea, nosotros tenemos un conocimiento, pero que es un conocimiento vulgar, y lo que nosotros pretendemos es corregir errores de ese pensamiento. No es tan importante los errores que no tengamos por no ser precisos. Hay errores que contradicen el conocimiento científico con el conocimiento vulgar. Y no, nosotros no somos tampoco muy fanáticos de transmitir innumerable cantidad de conocimientos, porque en verdad el día de mañana, cuando ustedes tengan un problema real, van a poder buscar información. En todo caso, tienen que tener un conocimiento básico que les permita buscar esa información adecuadamente, ¿eh? Hoy en día todo lo podemos buscar por internet. El único problema que no nos permite internet es saber lo que sirve y lo que no sirve, lo que es científico y lo que no lo es. O sea, el único riesgo que tiene internet es que nos pone en el riesgo de aprender cosas que no sean totalmente verdaderas. Hay que saber cuándo un conocimiento es verdadero o no. Como ciencia, una de las dudas que ustedes pueden llegar a tener es decir, pero la psicología realmente es científica, porque por ejemplo, no es tan precisa como la ingeniería, ¿eh? No es tan precisa, es mucho más fácil saber el derecho, por ejemplo. Pareciera que es más, a pesar de que también estamos hablando de una ciencia social, pareciera que es más, pareciera que es más asequible. La psicología pareciera medio imprecisa en su objeto de estudio, ¿no? Pero no, la ciencia también es una ciencia que, y para hacer ciencia tiene que tener un objeto de estudio abstracto, una metodología de trabajo y una técnica, o varias técnicas. Con esto, de alguna manera, renunciamos a la idea de la ciencia verdad, ¿eh? Aristóteles, el famoso griego, dejó un legado no necesariamente bueno para la posteridad, y es que Aristóteles creía que el conocimiento o era verdadero o era falso, no existiría un conocimiento a medias, ¿eh? Entonces, si nosotros algo llega un momento que no lo conocemos bien, entonces es un conocimiento falso. Hoy en día tenemos una idea de la ciencia como constructivista. Lo que hoy es verdadero puede ser no tan cierto dentro de 50 años o dentro de menos, ¿eh? Yo siempre doy el ejemplo en psicología, bueno, en medicina mejor, vamos a meternos en la medicina que es más fácil. A mí, cuando yo crié a mis hijos hace 32 o 26 años, me decían que la mejor forma de que los niños tenían que dormir en la cuna era boca abajo. Y hoy en día me dirían que no es bueno que duerman boca abajo, que sería bueno que duerman de costado. Bueno, casi hace 30 años o 30 y pico me decían que no era bueno que durmieran boca arriba porque si llegaban a vomitar se podían atragantar, se podían ahogar con su mismo vómito. Hoy en día piensa que se puede llegar a ahogar con la cama, no sé cuál es la historia, pero cambió este conocimiento, ¿eh? Hay otros que vamos a ver a través del desarrollo de la materia que han ido cambiando, ¿no? Hace 50 años se decía lo peor que podía haber, cuando yo era chico, puede ser que un poco más de 50, 60 años, se decía que la teta no era buena porque la teta no se podía esterilizar, y era el momento del descubrimiento de las bacterias y de los virus. Entonces, ¿cómo vas a esterilizar la teta? Lo mejor que es la mamadera, mejor, ¿eh? Y mucha gente se encontró con un problema porque en ese momento no existían las leches estas compuestas como existen hoy en día, que se parecen bastante a la leche de la madre, sino que muchos chicos no toleraban la leche de vaca y tenían que andar haciendo engendros como conseguir leche de cabra para que no tuvieran alergia a la leche. Así que bueno, todo esto cambió.
Y una ciencia es ciencia cuando tiene una organización interna, que sea lógica, que correlacione acertadamente con el objeto que se estudia. Es decir, tiene que tener una capacidad predictiva sobre el objeto y permita operar sobre él. El método son los caminos o las estrategias que usan las ciencias en el desarrollo de sus conocimientos. En cambio, la técnica son las acciones concretas que se deducen o son para llegar a un conocimiento transformado en hechos fácticos, operacionales. Tienen validez más allá del valor de verdad de las teorías que le dieron origen. ¿Qué queremos decir con esto? Ustedes, por ejemplo, todos usan electricidad. La electricidad tiene un gran desarrollo técnico. Cualquier electricista o la gente que estudia ingeniería eléctrica sabe muchas cosas de la técnica de la universidad, de la electricidad, pero ustedes saben que la electricidad prácticamente aún no tiene una teoría validada o aceptada por todos. Aún se ha desarrollado muchísimo una técnica sin que haya una teoría que la explique. En cambio, en las ciencias sociales parecería al revés. Hay grandes desarrollos teóricos y cuesta encontrar los desarrollos tecnológicos o técnicos. La teoría que es el cuerpo de afirmaciones acerca de la realidad que tiene coherencia lógica, por lo cual se trata de tener exactitud en los términos. ¿Qué quiere decir coherencia lógica? Que un concepto tiene validez en esa teoría y tiene que tratar de no ser contradictorio con otros conceptos o superponerse con otros conceptos. Todo esto es lo que facilita su razonamiento. Lo mismo, las teorías muchas veces se desarrollan y la mayoría de las fases de la teoría no pueden ser confirmadas con facilidad, sino que se pueden confirmar algunas de sus afirmaciones. Un ejemplo, la teoría de Einstein, cuando Einstein la elaboró, salió de una prueba, de una cuestión técnica, que era la medición de la velocidad de la luz, pero llegado a un determinado momento, él habló que con una pequeña parte de materia podemos hacer un gran desplegamiento de energía. Y la bomba atómica probó esto que decía Einstein. No hemos logrado que las naves al espacio anden tan ligeras como para llegar a la velocidad de la luz, y entonces no pudimos probar que el movimiento es relativo o el tiempo es relativo, como diría Einstein, porque de alguna manera, de acuerdo a la teoría de Einstein, si viajáramos a la velocidad de la luz, cuando volviéramos a la Tierra, nosotros estaríamos jóvenes y los que estaban en la Tierra estarían viejos. Bueno, pero ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? La palabra surge porque generalmente hay una parte de la filosofía que se llama epistemología, que tiende a tratar de especular filosóficamente acerca cuando un conocimiento es correcto o científico o no. A esa parte de la filosofía la llamamos epistemología. Y generalmente estas epistemologías para que se dedican a las ciencias o al conocimiento, los griegos no estaban preocupados por la ciencia, estaban preocupados porque conocieran realmente lo que creían conocer. Entonces, bueno, y eran los griegos que fueron los primeros que empezaron a hablar del sujeto que se pone en relación con un objeto que es el que pretende conocer. Y bueno, esta relación es una relación muy clave en la filosofía, porque dicen que generalmente el objeto le dificulta al sujeto el conocimiento. Está más para obstaculizárselo que para hacérselo fácil. ¿Por qué? Nosotros no tenemos que confundirnos la mirada, porque yo conocí un vaso, acá tengo un vaso, lo voy a mostrar, total no es nada malo. Este vaso, cuando lo conocí, ¿cómo lo conocí? Y en verdad, fíjense que hay muchas cosas. Primero lo puedo mirar, pero después lo levanté y me di cuenta si era liviano o pesado, y de alguna manera al tocarlo también sé la textura y de qué material puede ser. Todo eso son obstáculos que me produce este vaso para conocerlo. Si yo lo conozco lo suficientemente como para operar sobre él, pero por ahí si el vaso tiene una base más chiquitita, y lo podría capaz que se me vuelca en la clase y me tira el líquido arriba de la máquina. Entonces, quiere decir que el vaso
obstaculiza que yo lo conozca adecuadamente. La psicología sería fácil de pensarla desde la perspectiva de los temas que atañen a la psicología, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes en una clase presencial, les preguntaría, ¿y qué estudia la psicología? Y entonces, ustedes, podemos probarlo, podemos aprovechar y ver si me ayudan un poco. No ha llegado ningún otro. Ah, acá está. No, no sé qué me pasó, pero bueno, ahí está, ahí estamos de nuevo. No, una cosa, quería que me tiren ideas de qué estudia la psicología. A ver, ¿quién me da una idea de lo que estudia la psicología? Al sujeto. Al sujeto, una primera definición. ¿A quién? Otra definición. ¿Están todos de acuerdo con el compañero y no hace falta ninguna otra? Creo que por ahí puede ser estudiar al sujeto también en sociedad. Al pelo. Las correcciones, o la síntesis la vamos a hacer después. Vamos a trabajar como publicitarios. Sumen ideas, no importa que sean totalmente la mejor. Fernando tiene micrófono. Sí, no me animaba Bueno, a ver, sí. tirame una idea, Fernando, ya que estás. Quizás no tanto al sujeto en sí, sino al grupo como objeto, a un grupo. Bueno, en verdad nosotros vamos a desarrollar una psicología social en la cual puede ser más cierto esto que decís, pero para la psicología general no, ni siquiera habla del grupo. No, es un encuadre dentro de la psicología, pero la psicología general no le presta atención al grupo. Y acá tengo un Sam López, ¿qué será? Santiago, no sé, López, Santiago López. ¿Tenés micrófono? Dale. Sí, escucha. Yo creo que la psicología estudia la parte abstracta del pensamiento humano, del ser humano. Bueno, la hiciste es un poco larga y podríamos elegir. ¿Qué estudia? El pensamiento. Claro. ¿En pocas palabras? ¿Está? Bueno. Wanda, así te sacás la mano de la cara y te la veo entera. Estudia el pensamiento de un sujeto dependiendo su entorno. Está bien, la psicología que vamos a estudiar nosotros seguramente va a ser así, Bueno, pero voy a volver a la filmina para poder aprovecharla. Me olvido cómo se hacen estas cosas, pero ya estamos. Pero, ¿qué les parece todo esto que yo anoté? Que a mí, que yo creo que las anoté porque podrían ser respuestas de compañeros de ustedes de otros tiempos. Y que tienen más todavía, les cuento, porque hay más todavía. Lo inconsciente, lo consciente, lo inconsciente, la memoria, el pensamiento, la percepción, la atención, las patologías psíquicas, las conductas, la personalidad, las emociones, el ánimo, los sentimientos, las relaciones humanas, etc. ¿Qué les parece? ¿Estas cosas las estudia la psicología? Yo creo que sí que las estudia. No los vuelvo a pasar a pantalla completa para darle las caras y las respuestas, pero sí creo que pueden mantener el micrófono o prenderlo si quieren hablar, a pesar de que no los pase a pantalla completa, ¿no? ¿Está? Pero ¿cómo hacemos para incluir todas estas cosas que sabemos que la psicología estudia en una definición de un objeto abstracto de estudio? Las ciencias se dicen que tienen que diseñar un objeto abstracto de estudio. Por ejemplo, el médico, ¿cuál es el objeto abstracto de estudio del médico? Algunos dirán la salud, no, lo que es el objeto abstracto de estudio del médico es el cuerpo humano.
Lo que pasa es que el médico va a ser una persona que estudia el cuerpo humano y lo va a estudiar desde la perspectiva de poder operar sobre él, transformarlo. Es un concepto, la medicina es instrumental, entre otras cosas. Pero bueno, en la psicología, ¿cómo integramos todos estos conceptos de alguna manera? Dice, ¿cuál podría ser el objeto de estudio para estudiarla? Hoy estuve a punto de corregir esta filmina, pero no quise cambiarla demasiado a último momento por miedo a que se me fuera todo al diablo, pero iba a poner el objeto abstracto o formal de la psicología es la conducta humana. Pero iba a decir después que una mejor forma de precisar este objeto es decir que es el estudio de los fenómenos y los procesos de la conducta humana. ¿Por qué fenómenos y procesos? Porque el fenómeno es lo que ocurre, me tengo que explicar de cómo reacciona una persona que le pego en la rodilla y que va a mover la pierna, que es un fenómeno, pero también tengo que imaginarme la conducta en procesos. Y yo sé que, por ejemplo, yo intuiría, de acuerdo a las cosas que sé, que ustedes en una de esas son como son por las experiencias de vida que tuvieron, por la experiencia de socialización, por las experiencias, y por ahí hasta por algunos hechos traumáticos de sus vidas. Entonces, proceso quiere decir esto, ver un fenómeno, ver un área de conocimiento, pero a través de muchos años, diacrónicamente, no sincrónicamente. Sincrónicamente es una fotografía y diacrónicamente es una película larga, es muy larga, ¿está? Entonces, esta es la idea de fenómeno y de proceso en psicología. Ahora, sí, una de las cosas que casi nadie hoy en día apelaría a una primera definición etimológica de la psicología, que fue, la psicología es el estudio del alma. Pero ¿cuál era la dificultad de esta primera definición de la psicología? Que resulta que la terminamos de alguna manera descartando como definición de la psicología, ¿no? Bueno, pero en verdad, el problema es que lo primero que diferenciaron ya inclusive no necesariamente los griegos tenían tan claro que era lo psicológico, pero sí les pasaba una cosa, que veían una terrible diferencia entre las cosas. Una piedra y un humano es bastante fácil de diferenciar, pero y entre el humano y un animal hay tantas diferencias, y en muchas cosas no. Un veterinario llega a un determinado momento, es un médico, y en una situación de apuro capaz que podría ser el médico de un humano, en una casa, si no hay otra posibilidad. Pero, ¿cuál era la principal diferencia? Que entre el animal y el humano, parecía que el humano tenía muchas otras cosas que el animal no llegaba. Algunos creen que es la inteligencia, otros que, pero había muchas diferencias entre el humano y los animales. Pero, ¿por qué puede ser importante el hecho de ver un poco la historia de la psicología? Porque recién algunas de las cosas que me acercaron es el estudio del pensamiento, o es el estudio del sujeto, podrían ser objeto de estudio. No tanto si decimos sentimiento, nadie diría la psicología es la ciencia de los sentimientos humanos. Algunos sí, históricamente, en un momento dado, pensaron que la psicología era el estudio de la conciencia, y otros pensaban que era el estudio del inconsciente. Freud, la teoría freudiana, creyó que la psicología tendría que estar para atender el estudio del inconsciente humano. ¿Por qué son importantes estos conceptos históricos? Porque nosotros, al ir pensando la psicología, también la vamos a ir pensando como se pensó históricamente. Hay un refrán que es de la biología, y que dice: la ontogenia repite la filogenia.
¿Y qué quiere decir con esto los biólogos? Dice que en el desarrollo del individuo animal va a haber rasgos de lo que fue su evolución como especie, que es la filogenia. ¿Por qué el sapo nace como un pez y se transforma en un batracio? Porque justamente está repitiendo, la ontogenia va a repetir la filogenia. Nosotros, ustedes no se imaginan que nosotros somos pececitos, pero no se olviden que la panza de la mamá lo que tiene es agua. Bueno, pero en todo caso hay una evolución en la biología que nosotros podríamos también ver en algún sentido en el desarrollo psicológico. Acá volvemos a la última parte de esta filmina, dice la psicología estudia la mente, el cerebro, la personalidad, el comportamiento, etc. Es fácil marcar las áreas de estudio, lo que es difícil es juntarlas en una sola definición. Una de las primeras escuelas psicológicas que hubo fue el asociacionismo. ¿Y qué consideraba que era el asociacionismo? El asociacionismo, ¿qué es lo que trataba de estudiar o cuál era el objeto de estudio del asociacionismo? La conciencia. La conciencia es lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. Generalmente es esto de mirarnos adentro, es la conciencia. Pero de la capacidad que lo que nosotros podemos observar de nuestro propio funcionamiento psíquico es lo que le llamamos la conciencia. Va a ser igual para los asociacionistas como para Freud. Freud también va a seguir hablando de conciencia, pero va a querer que hay otro psiquismo un poco más abajo, al primero le llamó subconsciente y después va a hablar de otro que está todavía más abajo y es el inconsciente. Freud no existía en esta época, estamos hablando a principios del siglo XIX. ¿Y qué es cómo estudiaba los psíquicos, el asociacionismo? Con introspecciones. Es lo que hacían los filósofos griegos también, mucho antes del siglo XIX. Pero de alguna manera esta gente recupera la metodología de los filósofos griegos, que no creían hacer psicología, creían hacer filosofía, y que lo que hacían era autoobservarse. La introspección no era un método azaroso, implicaba un entrenamiento poder observarse, tenía que ser sumamente planeado. Y dio lugar a lo que sería la psicología experimental, a la psicología de laboratorio. En verdad dio lugar a relativo, en verdad las ciencias a veces se desarrollan por querer tratar de copiar otras ciencias, y en estos momentos el laboratorio era algo importantísimo en otras áreas del conocimiento, como la química, la física, y entonces decía, bueno, pero ¿dónde se hace la ciencia? En los laboratorios. Y bueno, tenemos que llevar la psicología a los laboratorios. Pero ¿qué fue lo que pasó con la psicología de la conciencia? Que pudo saber muy pocas cosas, y lo único que prácticamente desarrolló fueron ideas sobre las sensaciones, que son relativamente verídicas. Por ejemplo, que las sensaciones tienen un umbral. Por ejemplo, todos saben que existe un silbato para llamar a los perros que los humanos no conocemos. ¿Por qué? Porque el umbral del oído humano no llega al sonido que produce ese silbato. O en un fotograma de una película, nosotros no vemos todos los cambios de fotograma. Vemos un conjunto, no alcanzamos a diferenciar fotograma por fotograma. Después vamos a ver un experimento que se hizo con esto de los fotogramas, cuando lleguemos a comunicación. Pero sí empieza con tratando de hacer una metodología, empieza a diferenciarse de la filosofía, la filosofía era mucho más especulativa. La filosofía no tiene instrumentos de estudio, es fundamentalmente especulativa. Una de las dificultades o cuestionamientos que se le hacían al asociacionismo como método psicológico es decir, ¿pero es objetivo? Si el dato me lo está dando el mismo
lo está dando una persona. Realmente, ¿cómo sabemos que lo que me dice es verdad? Es real, es objetivo. Les cuento también en esto, les quiero ir metiendo una idea muy importante, ¿no? Que es que el desarrollo del pensamiento es dialéctico. Nosotros vamos a tener una filosofía dialéctica para entender la historia, la psicología y todo. ¿Qué quiere decir la dialéctica? Encontrar que en una unidad siempre hay fuerzas en conflicto, siempre es una unidad de contrarios. Entonces, ¿cómo se daba ese? Bueno, no sé cómo cortar. Justo no sé quién me llama, pero no puedo atenderlo. Que no corté el teléfono, perdónenme por si alguno lo estaba dejando afuera y me podría llamar para que lo entre. Capaz que, espero que no sea un compañero que esté buscando que lo incluya. A ver si... Vamos a mirar si hay alguno que... Somos 11 nosotros, ¿no? No, no es un compañero que lo haya ninguneado. Así que seguimos. Me está diciendo Alondra, que no, Alondra Cabrera, que no puede escuchar. No logro escuchar nada, me dice Alondra. No te veo. No, era viejo el mensaje eso de cuando recién bueno, entré, bueno. ya lo solucioné. Y Wanda me decía, yo tampoco. Bueno, pero es viejo, me decía, bueno, listo. Lo silencio. Lo leí tarde. Si alguno lee estos mensajes, avisen también. Bueno, entonces estaba diciéndoles que el conocimiento va a evolucionar por contradicción. ¿Cuál era la contradicción que dijimos que la primera definición de la psicología fue casi religiosa? La hicieron los griegos, o sea que no eran religiosos los griegos, o no era el sentido de la religión católica que fue la que le cayó muy bien a los católicos, y por eso fueron los que guardaron los libros de los griegos, y creo que también los tradujeron y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, la definición de los griegos le venía muy bien a la idea católica del alma, la idea, el estudio del alma. Pero el asociacionismo también tuvo una característica, y era que era materialista. Ellos decían, no podemos hacer una ciencia con conceptos religiosos. Entonces nosotros tenemos una ciencia que la podemos demostrar en el laboratorio, que sea, expliquemos el psiquismo como una evolución de la materia, no como un alma que puso Dios en alguna persona. Y entonces hay un tiempo que va a predominar esta cuestión mecanicista, porque además la cuestión materialista vino bien también, y por eso, de alguna manera, en otros estudios, en la química, en la física, llevó a grandes progresos, y ustedes no se olviden que estos científicos que llevaban estos progresos eran muchas veces mandados a la hoguera por la Iglesia Católica, que los consideraba perversos, que los consideraba en contra de Dios. Entonces, bueno, la lucha era cruel para ambos lados. Pero bueno, lo mecanicista fue materialista. Y vamos a encontrar como un resurgimiento de la teoría, una teoría que va a tender, diríamos que es más idealista, ya no diremos que cree en Dios, pero que cree que hay algo que precede a las partes. La psicología de la Gestalt quiere decir, a ver, que no sé por qué ahora tampoco me deja pasar. Ahí hola. Gestalt quiere decir en alemán forma. Y lo que dice es, cuando nosotros vemos una forma, es mucho más que los elementos que constituyen esa forma. O sea, cuando nosotros vemos una forma, uno podría decir, yo puedo ver, yo puedo mirar pero no ver, porque en todo caso cuando yo llevo los ojos a algún lado, no necesariamente me estoy centrando en algo de eso que está ahí,
cuando yo lo veo es porque ya lo recompuse de alguna manera. Vamos a ver si me llegó el mensaje. Bueno. Distractor este teléfono. Bueno, acá me manda Luz un mensaje que me dice, y lamento, me dice que se me cortó internet y ahora estoy internado. Ah, no, debe ser un error de tipeo, es intentando solucionarlo. Me alarmó, por eso lo leí. Pero no, debe ser que está intentando conectarse, perdón. Bueno, está bueno que lo... me preocupó leyéndolo. Bueno, pero la idea es que la Gestalt lo que va a decir es, el conjunto no es nunca la suma de las partes. Nunca podemos estudiar un fenómeno estudiando sus partes. Si nosotros lo quisiéramos traducir un ejemplo de la... Bueno, una cosa que voy a decir ahora, para que no se alarmen, es lo siguiente. Me dice que en 5 minutos se acabaría la reunión. Entonces les quiero decir lo siguiente. Está programado otro bloque a las 50. A las y50 está programado otro bloque. Ustedes tienen que fijarse que tuvieron la invitación a los dos. Esto es una regla de Zoom, no es una regla mía, y yo aproveché y lo transformé en un pequeño recreo para que ustedes descansen y yo también descanse, y entonces retomaríamos y50. Bueno, y yo les quiero decir esto porque no sé si se va a cortar o corto yo, por ahí voy a cortar, porque no quiero que me rete el Zoom, pero eventualmente para que ella lo sepa. Y vamos a retomar I50, pero tienen que fijarse que la identidad de la reunión va a ser otra. Así que fíjense eso. A ver si pasa. Bueno, vamos a ver si pasa, porque ahora resulta que no me pasa. ¡Ahí pasó! Ahora vamos a encontrar, les voy a hacer un pequeño anticipo y después vamos a volver. Voy a pasar algo para que la Gestalt sí tuvo muchos experimentos, tuvo muchas posibilidades de experimentos que no eran necesario hacerlo con frascos y con solventes y con cosas raras o con fijadores. Eran experimentos que los podías repetir en cualquier lado. Este es un experimento inicial de la Gestalt, y decir que le preguntaban a las personas cuál de estas dos líneas rectas es más larga. Y todo el mundo decía que era la primera. Vamos a aprovechar y vamos a ver si es cierto, como si ustedes lo ven así. ¿Cuál es el más largo de los dos? Es que analizando la imagen de abajo tiene la misma longitud, son iguales. Lo único que cambia es que las flechas están o para adentro o para afuera, y si están para afuera lo que hace es como dar una ilusión óptica de que se alarga la figura, y si está para adentro lo que hace es como acortarla, pero siento que son iguales. Al pelo. ¿No se supone que si las flechas... Sí, dale, adelante. No se supone que la flecha abajo tiene una continuación, por lo tanto va a ser siempre más larga que la de arriba, que está cerrada, ¿algo así? Pero la pregunta es cuál es el tamaño de la recta. Pero yo les voy a contar una cosa. Yo les hice les hice una pequeña trampa con esta. Y es que, en verdad, en este caso sí la de arriba es más larga que la de abajo. Y les hice esta trampa porque esto ya es un conocimiento aprendido. Todos ustedes este experimento de la Gestalt lo han visto y ya parten del supuesto que es la misma
tamaño. Pero si ustedes después quieren, la van a tener la primera y fíjense en su casa. Y yo lo hice a propósito porque sé que en estos momentos es un conocimiento aprendido. Pero les cuento una cosa. Las deformaciones de la percepción las tenemos justamente por el conocimiento, no porque seamos, que no tengamos idea de nada. Al revés, el conocimiento nos lleva a que percibamos distinto. Se dice que esa imagen la percibimos distinta debido a la lectoescritura en nosotros, que va a jugar un factor, y también que nosotros también aprendemos dibujo en la escuela y nos enseñan lo que llamaría línea del horizonte, cómo dar perspectiva. Entonces, todas esas cosas terminan influyendo sobre nuestra percepción. Pero en el experimento original de la Gestalt, sí las dos líneas eran iguales. Yo le voy a decir, en verdad, no soy tan tramposo. No encontré nunca el experimento original de la Gestalt, y entonces un día lo hice. Pero después un día lo medí bien y me di cuenta que la de arriba es un poquito más grande. Y sin embargo, todos dan la respuesta que ustedes dieron, que son iguales. O sea que llegó un momento que ¿cómo se llama? Nos confunde lo que ya sabemos. ¿Está? Bueno, no sé por qué me está diciendo acá que llevamos... ya sé. No, me está diciendo que grabé 1 hora y 3, pero yo puse la grabación antes para que no me fallara y la pausé. Entonces, pero en verdad no es tan larga la filmación. Bueno, vamos a hacer una cosa, cortamos y retomamos I-50, y no se olviden que por ahí, si ustedes quieren, y si les dio dificultades entrar en su momento, o sea, cuando salgan por ahí, ¿cómo se llama? Prueben de entrar porque tienen que cambiarle el número de reunión. Tienen que cliquear el enlace de la segunda reunión, que sería de 15:50 a 16:35. Dejamos por ahora y retomamos después I-50. Profe, Sí, dale. ya son I-50, retomamos a la 16. ¿Cómo ya son I-50? Bueno, nos damos 5 minutos, ¿no? ¿En serio que son I-50? A mí la hora en la compu Sí, me tenés figura que son razón. I-51. Bueno, se me fue la mano. Bien, sí. ¿Cortamos 1 minuto? Bien. 5 minutos y volvemos. Tienen que meterse en la segunda reunión porque si no capaz que nos cortan ellos. Nos corta Zoom.